Hola amados, Dios les bendiga. Hoy quiero compartir una escritura y además de la escritura quiero compartir mi historia acerca de algo que me pasó hace casi un año. Y bueno, primero la escritura, palabra de Jehová, dice en el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Quiero compartir con ustedes esta escritura porque ayer estuve viendo un video de cifras alarmantes en cuanto al aborto. En cuanto al aborto inducido, cuando una madre va voluntariamente a interrumpir un embarazo, a interrumpir ese fruto que el Señor les ha dado, esa herencia, ese regalo. Hace casi un año, en septiembre cumple un año, de que el Señor en su misericordia nos concedió a mi esposo y a mí el deseo de tener un segundo hijo. Quedé embarazada y a las 9, 10 semanas de gestación que voy al médico, él me dice que el bebé ya no tiene latido y que estaba muerto dentro de mi vientre. Era algo sumamente impactante para mi vida. Luego de esto pasaron como aproximadamente 2-3 semanas y todavía mi cuerpo no expulsaba y tuve que ir al médico para someterme a tratamiento para poder expulsar lo que es la bolsita con el bebé adentro, con esa creación de Dios, ese fruto que el Señor había puesto en mi vientre. ¿Por qué pasan estas cosas? Solamente Dios lo sabe. Nosotros aceptamos su voluntad, sabemos que son cosas que pasamos para que aprendamos algo en la vida y le doy gracias a Dios por todo. Él da, Él quita, sea el nombre de Jehová bendito. Pero yo les quiero contar mi experiencia porque ayer viendo un programa veo las cifras tan alarmantes que hay de aborto voluntario. Hay muchos países que el aborto es legal, el aborto voluntario es legal. Y me da mucha tristeza porque, por ejemplo, lo que pasa a una mujer en el momento de expulsar a un bebé, ¿verdad? Un fruto. En mi caso, mi hijo había muerto dentro de mí y tenía que expulsar esa bolsa. Es un proceso demasiado doloroso. Recuerdo una de las cosas que más me impactó, que más recuerdo con mucha tristeza, es cuando yo estaba, luego de lo que era el legrado y pasar por el quirófano, lo que es la anestesia, el dolor de lo que es esta intervención. Yo estaba acostada en una cama y en el hospital y estaba al lado otra muchacha que había tenido su hijo, le habían hecho cesárea. Y yo estaba con el dolor en mi cuerpo, un dolor muy grande físicamente, aparte de mi dolor psicológico y espiritual. Y estaba pasando todo ese dolor y la veía a ella sufriendo también porque la cesárea es un proceso también doloroso físicamente. Pero la veía a ella que tenía al lado su hijo, su bebé, y sé lo que es una cesárea, sé que es muy doloroso, y verla a ella que con tanta fuerza estaba soportando ese dolor porque tenía a su hijo a un lado, tenía esa alegría, ese regalo. En cambio yo había pasado por un dolor grande físicamente, hablando físicamente, y espiritualmente le sumo eso. Estaba allí en esa cama y no tenía el fruto de mi vientre en mis manos, y eso era lo que más me dolía. Y este mensaje es para esas jovencitas que yo sé que en este momento puede estar viendo este video y puede estar pensando en la posibilidad
de abortar, de interrumpir ese embarazo, ese regalo. Y yo te quiero decir, no lo hagas. No lo hagas porque es un dolor demasiado grande físicamente. Aparte, súmale a ese dolor físico que te lo dice alguien que ha pasado por eso. Súmale a ese dolor físico el dolor de haber asesinado a tu propio hijo. Porque es así, el aborto inducido, el aborto que cuando una mujer va para que asesinen a su hijo con químicos, con pinzas, con cuantas cosas ha inventado la ciencia. El cargo de conciencia no te lo va a quitar nadie. Solo Cristo si te arrepientes. Pero si estás en el momento en que estás pensando hacerlo, te digo por favor no lo hagas. No lo hagas porque no es fácil. Es un dolor fuerte. Y todo depende, puedes hasta perder tu vida. O sea, ya no sería una vida, sino 2 vidas. Y estaba leyendo hay una movimiento, organización, no sé cómo le llaman, que son las de pañuelos verdes, que ellas son un grupo de mujeres, que eso es lo más impactante, un grupo de mujeres que está luchando por legalizar el aborto. Y ellas dicen, o sea, me metí en el internet y me fijé en varias consignas que me impresionaron. Y una de ellas es: no más muerte de mujeres por abortos clandestinos. Y yo dije, en realidad pueden decir, se pueden evitar esas 2 muertes con la posibilidad de no hacerlo, de no abortar. Si tú decides no abortar, si tú decides darle la oportunidad a ese bebé que no tiene la culpa de nuestros errores como adultos, estás salvando la vida de ese bebé y estás salvando tu vida. Entonces, no es el hecho de que no más muertes de mujeres por abortos clandestinos. No más muertes de bebés ni de sus madres por esta mala decisión. Que hay muchas personas que están a favor de eso, le buscan 1 y 1000 patas al gato para promocionarlo. Pero yo he pasado por lo que es un aborto, he pasado por lo que es el legrado, lo que es, le dicen por aquí también, curetaje. De hecho, me lo hicieron con anestesia y sin anestesia, y es un dolor extremadamente grande, duele demasiado. O sea, yo dije, Señor, este es el dolor que pasan las mujeres que deciden ir clandestinamente a matar a sus hijos. Y es grande. Muchas niñas van como corderos al matadero porque no saben lo que les espera. Es un dolor muy grande. Es más fuerte que un dolor por cesárea. Y además, si te hacen la cesárea y tienes a tu hijo que te da la fuerza para soportar ese dolor. Yo de verdad dije, no puedo quedarme callada. No puedo quedarme callada al ver cómo luchan por legalizar un homicidio, por legalizar el aborto voluntario, y no se dan cuenta que es un asesinato, y es un asesinato a tu hijo, y es un asesinato a una generación completa, porque no solo estás matando a tu hijo, sino estás matando a sus hijos y a sus nietos, y así son una generación, son muchas generaciones que se está asesinando. Y bueno, si tú te pones a buscar por las redes sociales, por internet, cómo son las estadísticas del aborto, estamos hablando de que son 5 veces más altas que las muertes por coronavirus, 5 veces más alta que la muerte por cáncer, por enfermedades de transmisión sexual, por accidentes automovilísticos. Está muy por encima de la muerte por suicidio. Es
el nivel o el porcentaje más alto de causa de muerte en el mundo es el aborto inducido. Y de verdad, yo le pido a Dios por ti, jovencita o mujer que está pensando en esta posibilidad, ya sea porque no crees que no puedes mantenerlo, o porque fue por una violación. Ese bebé no tuvo la culpa. Si tú no tuviste la culpa, mucho menos ese bebé. No pases de ser la víctima por una violación a ser la verduga, y ese niño es la víctima. No, dale la oportunidad de vida a tu hijo. Dile no al aborto. Di, Señor, bueno, entrega tus cargas al Señor y dile, Padre, ayúdame a poder tener este hijo. El Señor va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde en tu vida por el simple hecho de no derramar sangre inocente, de no manchar tus manos con la sangre de tu propio hijo. Este es un llamado para ustedes, las mujeres que están pensando en la posibilidad de matar a su propio hijo, porque es un asesinato. Aunque la sociedad, aunque la ciencia diga lo contrario, aunque la ciencia diga que no es una vida, que la vida empieza después del nacimiento, aunque la ciencia diga que cuando es un feto todavía no está formado completamente, todavía no tiene vida, aunque la ciencia diga que es una baba a los 1 mes, a los 2 meses, 3 meses, una baba, que no le creas, es mentira. De hecho, la Biblia nos enseña no hacer caso a la falsamente llamada ciencia. Porque estos científicos, esta falsamente llamada ciencia, lo que quiere es a veces justificar su pecado e inventa cosas para que las personas digan, oye, es verdad, no es un bebé, no es una vida, yo lo voy a expulsar. Pues mentira, porque la palabra de Dios, nuestro creador, quien creó los cielos y la tierra, Él dice que aún antes de formarnos en el vientre de nuestra madre ya nos conocía. Y dice, en el vientre de mi madre me formaste. El niño, he buscado también por internet, y ya al mes, cuando tú te enteras, cuando la mujer se entera que está embarazada, más o menos aproximadamente después del mes puede dar positivo a cualquier prueba. Pero ya ha pasado 1 mes de gestación. O sea, ya se ha gestado esa vida dentro del vientre, ya ese fruto está allí. Y al mes ya el niño tiene la mayoría de su cuerpecito formado, simplemente que es pequeñito. Pero ya tiene hasta corazón. Mi hijo tenía corazón. Y ese corazoncito había dejado de latir, porque así fue la voluntad de Dios. Recordemos que hay dos tipos de aborto, el aborto que es voluntario y el aborto que es espontáneo, natural, que fue mi caso. Pero el hecho es que el mismo dolor se presenta en los dos, físicamente, claro. Es el mismo dolor. Tienen que pasar por la misma intervención quirúrgica, médica, y es dolorosa. Entonces no elijas esto, no lo elijas, porque aunque el mundo y la ciencia te diga lo contrario, es un asesinato. Y no hubo una historia de una muchacha que ella tenía fue al médico y le diagnosticaron cáncer en el vientre, creo, en el útero, algo así, no recuerdo bien. Y a la vez se dieron cuenta que ella estaba embarazada y le dijeron que ella debía interrumpir ese embarazo para que ella le pudieran tratar el cáncer con quimioterapias, con la medicina, pues con quien se trata. Y ella dijo no. Ella decidió darle una oportunidad a esa vida, a ese fruto que Dios había puesto en su vientre. Ella solamente iba al ginecólogo a tratarse
su embarazo y muchos ginecólogos le daban la espalda, decían que no querían tratarla por el antecedente de la posibilidad del cáncer, que se les fuera a morir en el quirófano, y ningún médico quería que ella se les muriera encima, que se le muera otro, pero a él no. Entonces le cerraban muchas puertas hasta que, gracias a Dios, hubo una doctora que sí la atendió. Cuando ella tiene a su hijo, que va a su chequeo, resulta que nunca tuvo cáncer, o por lo menos el Señor la había sanado. Pero ella, si hubiese visto que resulta que no tenía cáncer, imagínense el cargo de conciencia de haber perdido esa vida, que hoy solamente tiene ese hijo, y es una bendición, es una alegría para su vida, haberle dado la oportunidad de vida a ese niño. También supe de un caso de una mujer que fue presuntamente violada. Como ella pensó, salió embarazada y pensó que ese bebé era por motivo de la violación. Ella decidió interrumpir ese embarazo y fue a una clínica clandestina y se practicó el aborto. Resulta que después el forense, todas las pruebas dictaron pues que ella no fue violada, que el muchacho le había mentido, la había drogado, le había hecho creer que la habían violado. Y resulta que ella asesinó, abortó al hijo que tanto le había pedido a Dios en su matrimonio. Ella tenía un matrimonio en el cual tenían varios años pidiéndole a Dios, intentando tener un hijo, y resulta que ese hijo era de su esposo y ella ya había cometido ese error. Y también conozco una historia de una mujer que le dijeron que abortara porque era muy joven, porque se había arruinado su vida, porque no iba a poder mantener a ese niño, donde ella se echó a medio mundo de enemigos y tuvo a su hija. El día de hoy es una profesional y ayuda a su madre. Y una de las cosas que esa hija dice: ¿cómo no ayudar a mi madre si ella decidió tenerme y no abortarme? Entonces, no sé si el Señor, sus caminos son perfectos y sus propósitos son perfectos. Si el Señor te ha dado la oportunidad de quedar embarazada, de tener ese bebé en tu vientre, ese fruto, ese regalo, aprovéchalo, dale gracias a Dios y no tengas miedo. El Señor va a estar contigo y el Señor te va a cuidar. Sé fuerte, sé valiente, dile no al aborto y sí a la vida. Y que Dios te bendiga.